Uy, ¿Cómo corriendo van? para alcanzar a conectarme, pero Ya, ya está. ok. Que ayer estábamos hablando, antes de comenzar, querida profe, que ayer, bueno, 21 personas inscritas, algo asombroso, y se conectaron 10, 11 personas, pero hubo mucha latencia, por ejemplo, con Ángela de Canadá, que no, se le entraba, se le salía, con varias personas también, con otra persona, Elizabeth. Y bueno, y a la media tarde ya, pues muchas personas, ya a la tarde ya mucha gente está agotada. Entonces, de pronto hoy ya la asistencia es menor. Estábamos mencionando hacer como un cierre de lo que vimos de las plantillas, de lo que vimos un poquito de la teoría, expandir un poquito lo que estaba comentando John acerca del diseño sistémico y cómo se puede comparar entre contextos. Comparar un cierre, porque también hay personas que si se alcanzan a conectar, pues continuaríamos con otras cierres con ellos. Y si no se alcanzan a conectar, pues cerraríamos. Y también me comentaba Lina que pues yo le preguntaba que si los otros talleres también la asistencia iba decayendo. Y no, es que hacían conferencias un poco más cortas, entonces, claro, entiendo Claro, yo por completo. sí, pero Y cuando uno bueno, dice taller, pues se supone que es porque claro, sí puede dedicar el tiempo, pero igual muchas gracias, esto nos queda grabado y esto pues súper. lo más importante es el conocimiento que tú nos estás entregando y que lo vamos a aprovechar al máximo. Aprovecho para darle un saludo muy especial a John, a Sara, buenos días, qué rico pues que estén Buenos conectados. días. Buenos días y estemos por acá. Yo puedo estar un ratico, pero igual entonces muchas gracias a Juan pues por dedicarnos este tiempo. Con el mayor de los gustos. Entonces, hablando desde ayer, desde lo que hicimos ayer, es en este. Lo primero es que, claro, tratando de responder de una vez a John en cuanto a los diferentes contextos. Claro, acá estamos en un contexto a veces académico, a veces que tenemos ciertas herramientas, como por ejemplo, bueno, Zoom, algunos usan más Meet, otros usan Teams, y bueno, como que son los canales de comunicación en algunas instituciones, por ejemplo, en la academia, o en instituciones del gobierno, o en instituciones de la industria, por el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces, claro, se recurren a estas plataformas para mantener activo y constante el conocimiento o los proyectos, etcétera. Pero la población no, es mucho más difícil incluirla en estas discusiones, ¿cierto? Es muy alejado. Entonces, por eso decíamos que este taller vendría siendo más como una situación didáctica, donde nosotros nos imaginamos unas situaciones complejas y las vamos desarrollando, y así vamos generando sentido de lo complejo que es hacer diseño, y hacer diseño particularmente para la innovación social. Pero estas plataformas, por ejemplo, Miro, nos dejan ver un poquitico lo que sería ir al campo, ¿no? Ir al campo es ir al campo, puede ser, por ejemplo, creo que acá tengo, ir al campo, Lorena, vamos a ver si de pronto acá está el trabajo de Harley. Yo no sé, el trabajo de Harley. Ir a campo implicaría, no es este. Bueno, Harley, un compañero de la maestría en diseño, estuvo en campo constantemente a pesar de la pandemia en el lugar. Entonces, lo buscaré con tiempo y lo dejaré ver. Bueno, debe estar, lo buscaré y lo compartiré para que puedan ver lo que es lo que me refiero con estar en campo, que básicamente implica llevar papel, como lo decíamos que hacen estas plantillas, llevar papel físico, pero papel craft llevó Harley, y muchos posits, muchas de estas notas adhesivas, muchas de colores, marcadores, porque claro, el campo es ese, ¿no? Estar en contacto con la comunidad y dejarla participar, escucharlos, ofrecerles incluso algo de tomar, organizar una agenda, es algo totalmente diferente, pero estos tableros tratan de simular eso, ¿no? Tratan de simular el papel, tratan de simular los posits, y empezamos nosotros a entender que incluso nosotros éramos personas con algunas
preparaciones, con algunos intereses, ¿cierto? Y con algunas dificultades. Y que esas dificultades se nos daban mucho desde tanto nuestra disciplina como precisamente trabajar en la sociedad, ¿cierto? Trabajar en la sociedad es, por ejemplo, incluir a la perspectiva o la participación ciudadana, pero también gubernamental, pero también de la industria, el tiempo, bueno, y estas que ya discutimos y que quedó grabado, que lo mencionaron ayer los compañeros. Luego pasábamos a discutir un contexto enriquecido, que esto puede ser una plantilla como está acá, de este color, con este texto, con estos posits, ¿cierto? Pero también puede ser una oralidad, ¿no? Donde uno va a un territorio, el territorio puede ser tanto en La Guajira, una ranchería, con ciertas comunidades de edad, como puede ser acá en el norte de Suecia, los países nórdicos, con las comunidades Sami, que son comunidades mucho más antiguas, culturalmente hablando, que esos asentamientos como Estocolmo, Oslo, ¿cierto? Que son ciudades un poco más desarrolladas en unas cosas y no en otras. Entonces, claro, territorio se refiere a estas personas que habitan estos lugares y que allí convergen una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno dice, como diseñador de innovación social, uno dice, necesito enmarcar el sistema, entender qué es lo que está pasando en ese contexto. Entonces, claro, uno dice, uff, caramba, pensar en una plantilla o en una actividad que recoja información fácilmente en La Guajira o en Bogotá o en Estocolmo o en el territorio Sami al norte de Suecia, es pensar en un modelo que sea muy amplio. Y uno dice, no, pues ¿cuándo hago todo eso? Entonces, eso es lo potente de este tipo de ejercicio, de este tipo de plantillas. El fragmento para poder entender el sistema desde varias perspectivas. Entonces hablábamos de en el problema del agua, que hay estrés y escasez del agua a causa del calentamiento global, del comportamiento humano, del desarrollo industrial, tecnológico, de la forma de vivir de nosotros, de comer, ¿cierto? Del cambio agricultural, el cambio en la agricultura, por ejemplo, en la Amazonía colombiana, que el año pasado estaban en 93.000 hectáreas de ganadería y hoy están en 198.000. O sea, solamente en un año incrementó el 130, 150%. Lo que era bosque o selva ahora es para agricultura, particularmente el tema de la ganadería. Entonces, claro, uno empieza a entender que el estrés y la escasez de agua es un concepto gigante, pero que hay muchos agentes envueltos. Entonces, esos agentes envueltos, no importa, insisto, si estamos en La Guajira, en la Amazonía, Estocolmo, Bogotá, en la región Sami, puede ser leído. ¿Cuál es la tendencia en esas comunidades? ¿Cierto? Entonces nosotros hicimos nuestro ejercicio. ¿Cómo funciona actualmente bajo 4 parámetros básicos que no tienen que ver con ciudades desarrolladas en esquemas como metrópoli, pues? Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras económicas, hay transacciones, hay una conservación de lo que es el recurso, ¿cierto? Entonces, hay una estructura económica de conservación del recurso hídrico, por ejemplo, en la comunidad Sami, claro que la hay. ¿Cómo hacen ellos para conservar el agua, para hacer transacciones con el agua, si es que lo hacen? O en la Guajira, que les mostré una foto donde están, bueno, no una foto, una imagen con una cantidad de fotos de diferentes maneras en que las personas en la Guajira van por agua a los pozos, a los ríos y lo llevan en contenedores plásticos, por ejemplo. Entonces uno puede ver que las estructuras económicas no es precisamente Wall Street, ¿cierto? O no es el centro de comercio o no es estrictamente los conceptos que se manejan en la ANDI, sino que es una estructura económica más de sociedad, de evolución social, de comunidad. Y así sucesivamente, ¿no? Como que la institucionalidad, cómo funciona, la cultura, cómo funciona, las prácticas. Y redondear todo esto en torno al problema, pues nos permite estar enmarcando esto que se conoce como sistema. Luego hablábamos de que, claro, hay un problema de escasez y estrés hídrico a nivel global, pero hay unos actores también. Entonces uno puede elegir esos actores como uno desea. Y más que elegirlos, bueno, nosotros los elegimos acá básicamente porque es como un entrenamiento. Entonces nosotros podemos pintar el peor escenario del actor. Pero es mucho más agradable cuando uno tiene los dos actores confrontados. Podemos hablar un ejemplo en la situación del proceso de paz, cuando hay dos partes que están en una negociación.
Entonces esas dos partes fungen dos arquetipos. El actor 1 es un arquetipo que puede ser el combatiente, la persona que está en el lado opuesto al que está a mi lado, por decirlo así, que yo sería el actor 2 o el gobierno o la institucionalidad. Entonces, claro, buscar arquetipos que sean lo más distantes posibles, pero a la vez colocarlos en diálogo es el momento más bello. No importa la plantilla acá la plantilla lo que nos deja ver es como que pudiéramos nosotros detonar en las conversaciones, ¿cierto? Pero más que la plantilla es el tener el momento lúcido de capturar qué es lo que quiere decirse cada uno, cuáles son las expectativas de cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es la expectativa en un proceso de paz, en unos acuerdos de paz en Colombia, por ejemplo, los combatientes y los no combatientes. O si hablábamos de problemas ahora con el tema, no con el tema, perdón, ahora con esa situación tan grave de la violencia doméstica, intrafamiliar, en especial donde la mujer y los niños y el adulto mayor pues son los más afectados. Entonces uno dice, claro, tener los dos actores y dejar los dos actores participar es algo simplemente que hay que hacer para poder, además de entender el sistema complejo que se desenvuelve la situación, realmente tener la perspectiva de estas dos personas. Entonces, lo hacíamos nosotros acá ayer, tratando de vincularlo al agua, ¿cierto? Como un consumidor de ciudad, ¿cierto? Cómo se comporta el consumidor de ciudad. Y escuchábamos a David Isbita mencionar que su mamá se demora 30 minutos en la ducha, él 10, y teníamos en otro lado el jefe de la industria, el señor Nule, creo que de la industria, particularmente de las aguas azucaradas, ¿no? De las gaseosas, que toman agua de la fuente y no de las municipalidades, y que, bueno, hace un retorno del agua después de sus procesos a las comunidades, al actor 1. Entonces, estas discusiones, pues este es el mapa más o menos de lo que se pudo discutir y permitieron a algunos o a varios entender que muchas veces uno quisiera, de una manera muy sesgada, pero pues es nuestra naturaleza, ubicar uno de los dos actores como víctima y el otro como victimario, ¿cierto? Lo vimos ayer de pronto, si Lina lo recuerda, lo hablamos un poquito. Y a mí también me quedaba la sensación, venga, sí, yo estoy colocándome como en papel de víctima, pero a veces debo escuchar al otro actor a ver qué es lo que tiene para decir o en qué manera lo está diciendo. Muchas veces los problemas de innovación, perdón, de sociedad, se dan porque hay una ruptura en la comunicación entre la propia sociedad. Entonces, elegir actores es algo que desde Naman Institute pues, se detectó como algo simplemente potente. Otro, la situación que estábamos empezando a hacer ayer en la tarde, era el mapeo de un sistema, pero tratando de entender ya lo que sucedía en el sistema más los actores. Entonces buscábamos relaciones ideales. Relaciones ideales en dos planos, pero esencialmente relaciones ideales. Yo quisiera cambiar el ejemplo un poquito o agregarle al ejemplo del agua otros ejemplos. Una relación ideal, por ejemplo, en el proceso de paz. ¿Cuál sería la relación ideal entre el actor 1 y el actor 2? Entonces uno empieza a decir, pues bueno, en esencia, pues que ya se pare la confrontación, ¿cierto? Que lleguen a acuerdos de cese de confrontación. Y esos acuerdos, esas relaciones ideales, esa es una, pero habrían muchas más. Cada quien pudiera inventarse una, cada uno de los que estamos acá. Pero si uno escuchara lo que se dijo en el acuerdo, pues eso no le cabría en los posits de lo que cada uno desearía o lo que cada uno pensaría que debería constituirse como una relación ideal. Eso es muy bonito. Acá hay algo muy interesante y es que en el consumo de agua particularmente, la municipalidad llega y le dice al ciudadano que es muy descuidado, que no sé si les ha pasado, y no sé si lo entienden, no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando uno va al médico y el médico lo regaña a uno que porque uno no está cuidándose. Y a veces no es que uno no se cuide, sino que uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, pasa mucho en ese escenario, pero también pasa en el escenario del agua. Uno, no sé, tiene un daño en alguna tubería o está goteando algo que uno no escucha o uno no se da cuenta y el consumo de agua simplemente se incrementó. Entonces, el Estado resulta siendo este papá regañón
que dice es que los usuarios son unos derrochadores y ya. Y luego encuentran eco esas conversaciones o esos comentarios o esas percepciones, encuentran eco, por ejemplo, en la tecnología. La tecnología que llega y dice, no, pues entonces hagamos duchas que a los 5 minutos se cierren para que la gente no se siga bañando. Como muy limitante, ¿cierto? Y eso es muy común donde hay un usuario que quiere tomar la decisión de cuál sería el estado ideal o la relación ideal. Básicamente aniquilando la perspectiva del otro, ¿cierto? Simplemente diciendo cómo deberían ser las cosas. Entonces acá pasa mucho eso, y es que en vacaciones, en mitad de año, en verano, las personas llegan y siembran estos arbustos alrededor de su casa y empiezan a regarlo con agua para que crezca muy rápido. Y en el riego del agua pues empiezan simplemente a consumir agua de tal manera que llega la municipalidad a regañarlos y sucede todo esto que les cuento. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si la gente está sembrando un arbusto es porque lo necesita. Hay ciertas especies en verano como estos conejos que tienen infecciones, que vienen directamente del bosque y si tú no tienes algo que divida tu casa de ese bosquecito o no tienes límites claros, por ejemplo, pues básicamente eh, pues tendrás acceso a enfermedades y pasa mucho. Y no solamente con los conejos, sino con otras especies. Entonces, claro, mientras que el ciudadano está buscando hacer lo que es más fácil para él, que es simplemente sembrar un arbusto, porque pues muchas casas también lo tienen, el Estado está pensando de una manera totalmente errónea, diciendo no, simplemente el ciudadano es un derrochador. Entonces, claro, hay dos sujetos en el asunto del agua que tienen que dialogar, porque aparentemente uno pues lo hace por inconsciencia y el otro lo regaña también por inconsciencia, porque no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, estas relaciones ideales no son impositivas, o no deberían serlo, porque muchas veces lo son, y es más un diálogo. Ese es el ejemplo que yo les puedo dar aquí. En Manizales, Caldas, pasó hace varios años un racionamiento de agua absurdo, fortísimo, que creo que fue con lo de Cervantes, que infortunadamente pues varias personas perdieron allí la vida. Y hubo un racionamiento de agua tal que fueron días o semanas, si no estoy mal. Entonces tocaba llegar, en algunos casos, comprar carro tanques de una manera privada o alguien que tuviera una camioneta y por agua a otro lugar y traerle de una manera casi que escondida. Y no faltaba el que estaba lavando el carro con la manguera y nosotros los de Manizales nos poníamos bravos. Entonces, claro, hay una cantidad de situaciones y hay una cantidad de actores, ¿cierto? Esa persona que estaba lavando el carro, ¿por qué lo estaría haciendo? ¿Cierto? A veces uno se queda con una primera imagen y no desarrolla las ideas. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que consiste este mapa. Sumado a ello, lo mencionaba ayer que nos dio un poquito de dificultad incluir ese concepto acá y es el tema de los bucles causales. Los ejemplos de los bucles causales o los circuitos causales que damos ayer fue el del agua también, ¿cierto? El ciclo del agua, que viene, pues hay condensación, evaporación, hay todo un ciclo que lleva el agua del mar también a la montaña, es decir, está como interconectada. Entonces, lo que suceda en un lugar particularmente va a afectar ese ciclo. O lo mencionábamos con la tasa de natalidad, ¿cierto? Que si se incrementa la tasa de natalidad, pues por ende se va a incrementar la población. Si se incrementa la población, por ende se va a incrementar la tasa de muerte. No la tasa de muerte, pero los muertos. Y si se incrementan, ah, y si se incrementan los muertos, pues también se incrementa la tasa de mortalidad. Cómo una cosa está interconectada con la otra. Y entender esos bucles, eso es algo que nos aproxima mucho a la sociedad. Entender que no solamente es sistémico, es decir, que hay muchas cosas allí interconectadas, sino que además de interconectadas se mueven en conjunto. A eso se le conoce como bucle causal. Y bueno, por ejemplo, profesoras maravillosas de nuestro departamento como Beatriz, la profesora Beatriz, que viene en el área de las ciencias sociales, pues me imagino que sabe identificar muy bien y sería oportuno si en algún momento pudieran tocar el tema con ella o pudiéramos, ¿no?, tocar el tema con ella acerca de los bucles causales. Lo que detectamos nosotros en esta plantilla, que lo mencionamos ayer, es que hay bucles causales de los actores, ¿cierto? Entonces este señor tiene unos compromisos desde la industria, como consumir agua responsablemente.
pero también responsablemente indica seguir, pues, como viene desde la industria, pues mantener su modelo económico que le permita mantener generando empleo o mantener el empleo, el desarrollo, bueno. Y uno puede jugar con esos bucles. Entonces hablábamos de ganancia, que se mantenga la ganancia, pero para que se mantenga la ganancia hay que darle incentivos. No tanto al empresario, puede ser incentivos al consumo, ¿cierto? En el pago del servicio, por ejemplo, en los impuestos, ¿cierto? Y que esos impuestos se vayan, por ejemplo, para patrocinar otros bucles causales, que son los de este otro usuario. Entonces, por ejemplo, que esta persona gasta mucha agua en la ducha porque no tiene acceso a la piscina, a una piscina o a una bañera o algo así. Entonces, generar, por ejemplo, lo que nos daba la idea de Lina ayer, bañera, tina, piscina, etcétera, un placer de ducharse, ¿cierto? Este bucle causal puede estar acá a la vez que puede estar conectado con este. Entonces, este señor o esta área puede estar patrocinando en alguna medida esas situaciones del otro sector. Entonces, se puede ver que esa relación ideal realmente está funcionando no solamente como un compromiso, sino a nivel más sistémico. Lo podemos ver mucho en las aseguradoras. Las aseguradoras entendieron en muchos países, en Colombia, Estados Unidos, en varios países, en México, por acá, pues que yo hablo con mi familia y he podido ver, entendieron que es mejor la prevención que los planes de choque. Entonces, para promover, es más fácil promover la salud y es más económico invertir en que las personas se diviertan y tengan ocio y generen ocio que pagar los seguros por muertes o por estrés, bueno, por problemas de corazón, problemas coronarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las aseguradoras entendieron que esto funcionaba así y empezaron a generar mayor inversión en el bienestar de las sociedades y de las personas. Lo decíamos con otro ejemplo en la Universidad de Caldas, en la situación de bienestar universitario, que es sumamente importantísimo para una institución entender que el bienestar universitario se encarga de mantener unos bucles. Por ejemplo, la tasa de deserción baja, la tasa de suicidio baja, pues ojalá que ninguna, ofrecer entretenimiento, ocio, bueno, esparcimiento, a la vez que promueve la salud. Entonces, bienestar universitario se constituye en esos bucles o puntos de apalancamiento que le pudiéramos denominar así. Ahí íbamos ayer y seguía en la plantilla, insisto que esta plantilla tiene 7 pasos, pero no puede agregarle, quitarle, bueno, reinterpretarlos en la medida que no esté muy conectado con la ciudadanía o con la sociedad, independientemente de la ciudadanía. Antes de mencionar un poquito de acá, no sé si quieran comentar o opinar o decir si queda un poquito más claro esta plantilla anterior o hasta el momento qué opinan. ¿Qué opinión amerita hasta el día de hoy, hasta este momento? Si ha sido más o menos claro. Lina, Sara, yo, quien quiera. Pues ayer estábamos con Sara, con Felipe, cuando terminamos la sesión, perdón, y nos quedamos un poquito ahí como que no arrancábamos. Yo siento que hoy, pues con el repaso que hiciste fue más claro, no sé qué dice Sara. Sí, concuerdo. Yo lo he entendido por lo menos. Entonces, ¿No has entendido o lo has entendido? No entendí. lo he entendido. Pues Ya, gracias. es porque como no es un tema que domine del todo, entonces hay algunas cositas que no entiendo, pero con este repaso ya todo es más claro. Juan, bueno, yo obviamente pues llegué muy tarde, digamos que esta metodología la estamos utilizando en los pladecos, no sé, Lina, no sé si la identificas, pues es parecida a lo que estamos utilizando, pero me quería referir al ejemplo que tú colocabas con lo del agua en Manizales en ese tiempo cuando quedamos sin agua. Y pues las reflexiones que tú hacías muy pertinentes, pero digamos que ocurrían otras cosas que para uno era inimaginable
y es como, digamos, los estratos sociales se desaparecieron. Uno veía el ejecutivo, el alto ejecutivo haciendo la fila en el carro tanque, como la señora más de menos recursos también haciendo la fila. Entonces, digamos también, esos serían cosas muy interesantes para analizar, para investigar. Y yo creo que eso dio un cambio. Yo creo que nosotros en Manizales estábamos más, bueno, soportamos mejor la pandemia también por eso. Hoy yo voy a los puestos de vacunación y veo lo mismo. O sea, aquí ya no hay estratos sociales. O sea, todo mundo tiene que acceder, y yo creo que dentro de las cosas malas nos dejan muy buenas enseñanzas, pero igual estos, digamos que todos estos formatos o todo este sistema que tú nos presentas serían también muy valiosos para identificar cosas que tal vez nosotros no las vemos a simple vista. Súper chévere, mi profe, que menciones lo de Manizales, y muchas gracias pues, por los comentarios también. Claro, hay una cantidad, lo mencionábamos de pronto, claro, en la presentación muy poquito, pues el tema de la complejidad, los problemas complejos y problemas que son sistémicos, que realmente son problemas que uno no puede decir, es que el problema es este. El problema es esta partecita más otras cuantas que están interconectadas. Acá en mostrarles un poco el design phase. Mostrarles un poco este gráfico que estoy haciendo acá. Pues esto obedece a un reporte, pero este es el gráfico, pero el reporte pues es una cosa gigante que entregamos esta semana. En lo que ocurrió en Colombia, en Manizales particularmente, pues Manizales tiene, a diferencia de otras ciudades, un comportamiento colectivo, dependiendo para muchos casos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que Manizales, claro, en mi caso yo estaba trabajando en Specialized cuando eso, y Santiago Botero, el director de Specialized, el gerente, lo primero que hizo fue mandar camionetas con unos tanques grandes a traer para sus empleados y les dijo, vea, llamen a su casa, digan que vengan por agua y yo les pago el taxi, y acá conseguimos coca, lo que sea, para que se llevaran, pues ya llevamos muchos días sin agua. Entonces uno no solamente iba a trabajar contento y sucio, pero contento porque le iban a dar agua, sino por el respaldo que le estaba dando este señor a uno. O sea, como ese trato humano. Eso fue muy bonito. Pero también, insisto, desde el edificio donde yo vivía, que creo que tú sabes que ahí en ese edificio al lado del estadio, uno veía los parqueaderos de la parte de atrás, los que van al éxito. Al éxito no, de la parte de atrás de la paralela, ¿se va eso? ¿A cómo? Cancio. Sí, a San Cancio, a San Cancio. Pero más arribita a San Cancio hay otra cosa, a Cormoranes, creo que es, a los parqueros de Cormoranes y a San Cancio. Y no veía a la gente lavando los carros con manguera. Entonces, claro, la dimensión social no es una cosa, no es el comportamiento colectivo, hay una masa, pero esa masa está compuesta de muchas cosas. Por ejemplo, en el asunto exclusivo del agua, aquí en Suecia, aquí a hoy, en Suecia, está caracterizado por 4 agentes que descubrí en mi investigación en mi primera fase, que son estos 4, que se llama compartir información, educación y motivación. Estos, compartir, por ejemplo, hay un tema de estaciones estaciones del clima. Entonces, ¿cómo así que compartir? Claro, hay más consumo en verano, no tanto por el calor, sino por las personas, porque viene mucha gente a pasar vacaciones que no está contemplada en los planes de la municipalidad. Entonces, claro, el plan de la municipalidad dice, tenemos agua para 152 años, con esta tasa de crecimiento poblacional, pero no cuentan la población fluctuante, se le llama así, ese es el nombre técnico que recuerdo que es. Entonces, esta población fluctuante se da gracias al compartir. ¿Cómo compartir? Pues si Becua en esta ciudad particular fuera la gente mala clase, ¿cierto? El servicio malo, o sea, el compartir de la comunidad no fuera adecuado, pues la gente no vendría a pasear acá. Entonces, Becua tiene un compartir de tal manera que acá se llenan las casas, no los hoteles, las casas. Viene mucha familia a visitar familias acá o regiones, pues,
entonces el consumo del agua se incrementa. Eso es un detalle curiosísimo. Pero puede estar, por ejemplo, el compartir en Manizales y compartir agua. Uno se da cuenta que entonces yo, claro, no tengo agua hoy, me tengo que irme a bañarme de pronto de mi tía, mi prima, mi amigo, o que nos daban agua. Eso se veía. Ese compartir como un concepto que puede estar aquí, allá, y que se puede manifestar de múltiples maneras, pero que es común. Un concepto que se puede detectar dentro del sistema. En la información. Qué pena mostrarles este gráfico, insisto, el reporte es mucho más bonito. La información tiene que ver, por ejemplo, con temas de lenguaje. La información hace que la gente consuma más o menos, no solamente agua, sino energía. En Bogotá, a finales de los años del siglo pasado, los años 90, con el problema del agua en Bogotá, había agua para 2 meses con las 3 represas, no más agua para 2 meses para todo Bogotá. Entonces, el mensaje o la información que se le brindaron a los ciudadanos fue: hay que ahorrar agua porque nos estamos quedando sin agua. ¿Qué hizo la gente con esa información? Se fue directo al baño, antes de irse a trabajar, se bañaban, recogían unos contenedores de agua, se iban a trabajar, y cuando llegaron, el mismo día, los 2 días, 3 días, la misma semana, encontraban información que decía: no, ya no son 2 meses, son 2 semanas sin agua, porque ustedes empezaron a ahorrar, no ahorrarla, sino a acapararla. Entonces, claro, el cómo se presenta la información es algo que mueve el sistema de una u otra manera. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, el lenguaje, cómo se presenta la factura, cuál es el feedback que se le da al consumidor del agua. Si yo tengo una información en tiempo real del consumo de agua, yo voy a reducir mi consumo de agua. Esos casos ya se vio en Bogotá, ya se vio en Costa Rica, en Belén, y ya se vio en Suiza, con experimentos donde se demostraba en tiempo real a las personas en la ducha cuánta agua estaban gastando. Entonces la gente empieza a ser consciente y les está hablando de su lenguaje, en tiempo real está obteniendo información, entonces puede tomar decisiones informadas y a tiempo. Pero con la factura no, en la factura tú asocias la factura del agua con plata. Llegó por 70.000 pesos, ¡ay, cómo está de cara el agua! Y al mes, después de un mes, después de uno que hace tantas cosas, dice 69.000 pesos, ¡ay, rebajó el agua! Y esa es como la observación genérica, ¿no? No es que el humano no tenga más capacidades de entender la información, es que la oferta de la información viene codificada, como decía Lina ahora rato, tan codificada que no, o tan técnica, que no estamos dando una información propia en el lenguaje comprensible para tomar decisiones informadas. Y así se pueden dar cuenta que hay una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, la motivación. Hay un tema de indiferencia. La indiferencia o el status quo, estos dos me parecen que son muy potentes. La indiferencia es que no, pues yo no ahorro agua porque pues, lo que yo haga, es que yo soy uno, ¿cierto? Pues lo que yo haga no hace un cambio, realmente. Y eso se puede ver con lo que ocurrió en Glasgow hace una semana, 2 semanas. Y es que vienen los líderes del mundo a hablar de cambio climático en jets privados que consumen en una hora lo que toda una ciudad consume en un año. Entonces, claro, uno dice, el ciudadano, ¿cómo no va a llegar a un estado de baja motivación y de pesimismo o indiferencia si sus líderes están haciendo estas cosas? Pero también uno piensa que no, es seguridad, bueno, es otras condiciones. Entonces uno se da cuenta que la motivación no es un aspecto importante. Yo sugeriría que lo que ocurrió en Manizales es un tema de motivación. Nosotros somos altamente motivados. Entonces somos muy motivados a ayudar a los otros, somos muy motivados a cuando hay que hacer las cosas serios, las hacemos serios, cuando hay que hacerlas por bienestar de todos, lo hacemos por pujante, es la palabra de pronto, ¿cierto? Que se puede asociar a motivación. Y en status quo, que es un tema comportamental social bastante potente, y es que, claro, lo mencionaba Tisbita ayer, y qué lástima que no esté hoy, decía que mi mamá se ducha 30 minutos en la ducha y yo no le puedo decir nada porque si digo algo, pues va a haber problemas. Claro, el status quo es ese, yo lo hago porque toda la vida lo he hecho así y así es como se hace. ¿Cierto? O si me dicen, incluso las personas aceptan, yo intento reducir el tiempo en la ducha, pero no puedo. O sea, a veces las personas incluso aceptan eso. Entonces hay un status quo que va ligado a la motivación y bueno, y a más cosas, la educación, ¿cierto? Hay personas que no saben, que no tienen ningún problema, eso no es algo malo, no estar educado no es algo malo, sino que es una realidad. Hay personas que no tienen
acá dice que es una brecha o un bloqueo a la conciencia. No son conscientes de cuánta agua están consumiendo. No tienen la educación del consumo del agua, no la necesitan. Los niños, por ejemplo. Los niños llegan, abren la cosita del grifo para cepillarse los dientes, tomar agua por lo que sea, y no saben cuánta agua está pasando, ni por qué, ni de dónde viene. Son niños, pues. Entonces, hay una cantidad de aspectos complejos y que le permitirían a uno entender, cuando uno observa la población, cuáles son esos aspectos. Entonces, ve qué chévere. En Becua, por eso decía que estos 4 son exclusivos de Becua y de Suecia, generalmente del sur de Suecia. El tema del compartir es muy común. Tenemos Kalmar a una hora, que es una ciudad costera que en verano siempre les toca racionamiento de agua. Pues va todo el mundo a la playa. Tenemos el problema de información, el problema de educación y el problema de motivación acá. Pero posiblemente en Colombia tenemos otro problema. Ese es un problema relacionado a la corrupción, ¿cierto? Que se hace, por ejemplo, una cantidad de proyectos para proveer de agua a La Guajira. No se imaginan la cantidad de proyectos que han corrido y que siguen corriendo y que se van a proponer actualmente respecto a el suplir ese recurso, pero pues vemos los mismos problemas constantemente. Ya. No sé si más o menos me referí un poquito a lo que decía la profe. Súper. Perfecto, no, súper claro. Y qué chévere que lo estén haciendo. Entonces, ¿que lo están haciendo en qué? ¿En No, investigación lo están haciendo? que muy buenos los ejemplos y nosotros lo estamos haciendo con los PLADECOS, los planes de acción comunal, que ese es otro tema bien largo, pues de que eso es con el municipio, con la alcaldía, pero bueno, se recogen, o sea, siempre, yo creo que también nuestra cultura es que nos atiborramos a la gente de cuáles son sus necesidades, pero a la hora de la verdad no les ayuda a la administración a suplir esas necesidades, entonces viene la desmotivación, bueno, todos esos problemas, pero igual nosotros como academia tenemos que seguir apoyando pues estas iniciativas y estas cosas, pero sí, yo creo que si no es una cosa así, digamos, con unas guías tan serias y que al final arrojen unos resultados, no sería, o sea, para nada agradable, digamos, ir a trabajar con esa población que ha sido tan explotada pues con la información y que nunca la administración les ha puesto cuidado. Súper importante. Ayer yo nos decía un comentario muy, muy, muy bonito acerca de que le llegue, de que mantenga, creo que era acá en la primera, desplegar el diseño en sociedad es complejo. Eso es una de las observaciones, pero pues el resumen que yo alcancé a escribir de lo que decía, pero él se refería al establecer conexiones para que el otro despliegue su conocimiento. Es decir, claro, a veces no solamente está el problema, la desconexión del Estado o la cobertura estatal, no solamente está ese problema, sino que es que van los estudiantes o los que van a hacer proyectos o los que se van a graduar, van a hacer su investigación, cumplen con su paper, su tesis y chao, ya nos vemos, hasta luego. O hacen un proceso de diseño, y pasa, es muy común, ¿no? Procesos de diseño, por ejemplo, de artefactos, diseño industrial, donde van a aplicar este proyecto, lo dejan incluso el proyecto activo, pero posiblemente la ciudadanía o la comunidad no tiene cómo continuarlo porque no tiene el conocimiento. No se constató de dejar que el otro desplegara el conocimiento, como lo decía el profe John, que es algo fundamental, dejar que el otro active. Entonces, se active en su contexto. Entonces, claro, lo que hacíamos acá es que, y lo hablábamos de alguna manera, es que esto es una especie de compromisos. Entonces, yo como diseñador político o persona exógena de esta comunidad o las comunidades que visite, no me quedaría decirles, bueno, ustedes llegaron a estas relaciones ideales y a estos acuerdos porque yo lo dije, porque yo considero que es lo que más, o sea, no es mi lectura respecto a lo que está pasando. Lo ideal es que con plantilla o sin plantilla uno incentive como diseñador de innovación
la participación ciudadana, hablar de sus problemas, pero que uno sirva para catalizar, como las personas que llevan las actas, que eso es una labor súper bonita, en reuniones importantes. Estas personas que llevan las actas son personas que están colocando especial atención. ¿Quién dijo qué dijo esto? ¿Se llegó a esto? Esto es como concentrando todo eso que se dijo y colocándolo en concreto. Esto es más o menos el papel del diseñador, ¿ok? Un papel de escucha activa, un papel de, ok, dijo esto, dijo esto, dijo esto. Si se están desviando, pues intentar en algún momento, pues tratar de que no se desvíen, que se mantengan en esta discusión, pero al mismo tiempo tratar de dejar en concreto lo que se está acordando. Estas discusiones, si se hacen en papel, es maravilloso, porque cuando uno las está escribiendo, al querer uno como actor, al querer escribirlas, las madura. Uno muchas veces estás molesto con el otro actor, pero no sabe ni por qué. Y cuando uno debe escribirlo, uno dice, venga, no, sí, ¿cómo lo escribiera mejor? Entonces termina uno realmente manifestando, bueno, estaba molesto por esto, pero realmente no estoy molesto por esto, o esto otro. Entonces, incentivar estas relaciones y que ellos lleguen a acuerdos es el mejor papel del mundo, es lo que considero que funcionaría como un mejor papel del mundo. Luego vendría esta plantilla que no la vamos a desarrollar, como les decía, porque ya estamos haciendo pues, ya una visión general. Y es que, claro, tenemos varios escenarios dentro del sistema, participaciones dentro del sistema, algunos compromisos que se pueden alcanzar, algunas observaciones, y podemos detectar que se desconectaron, se cayó la red. Tan Me raro. desconecté. Pero están muy fluctuantes. John se va, vuelve. Esperemos, pero Sí, estamos grabando, podemos ok, seguir. claro que sí. Luego hablar de un propósito de valor, como lo decía Peter Jones y bueno, el equipo de Naman, es hablar de, ok, esta es la relación deseada, estos son los puntos, los bucles que se pueden patrocinar o que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo llevamos eso otra vez al sistema inicial? El sistema inicial es este. Estábamos detectando, perdón, este. Este es el sistema que se estaba marcando. Ahora, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo entendemos? Pero a la vez que vamos pensando en qué hacer. Entonces, lo que uno diría es que en el asunto del agua, continuando con el asunto del agua simplemente como ejemplo, es que a nivel individual habría una cantidad de condiciones. Por ejemplo, en el asunto del agua, ok, y en relaciones, y pensando en un futuro a nivel individual, pues que sea asequible, accesible, ¿cómo es que accesible? Por ejemplo, solamente colocar un ejemplo, a nivel individual es de que cada persona, además de que cada colectividad, pero cada persona tenga acceso a este recurso, independientemente de la comunidad en la que estemos. Y el valor por el dinero, pues está muy bien ubicado en la medida que, pues, asequible muchas veces es que no solamente esté cerca en cuanto a distancia, pero si yo vivo en una zona de estrés hídrico o escasez, pues entonces que al menos yo pueda de alguna manera pagar para que el agua llegue acá o aportar. Entonces puede relacionarse al tema del dinero. Pero también pensando a nivel individual, la huella ecológica, es decir, que en temas de agua a nivel individual es que yo sea consciente, por ejemplo, de mi huella hídrica. La huella hídrica es un ejemplo de saber que a mi casa llega agua y que yo la uso, esa agua va para algún lugar. Pero el agua que me llega, ¿de dónde me llega? Me llega de las superficies, subterráneas, fue recolectada de la lluvia, del río, de la planta, ¿cierto? Es qué tipo de agua me llega a mi casa y qué tipo de agua estoy yo dejando ir. Entonces ayer hablábamos, por ejemplo, del cabello en los desagües, en los inodoros y de todo el problema que esto acarrea. Entonces, claro, ser consciente de la huella hídrica, ser consciente que yo recibo agua, pero que la tengo que mandar en algún estado. Solamente ser consciente de eso a nivel individual es un aporte al sistema, ¿cierto? No es una única solución, es un aporte al sistema. Y uno pudiera ir llenando, claro, a nivel individual, por ejemplo,
bueno, este es nivel individual y social, ¿cierto? Que pertenece a, entonces en términos de que pertenece a, yo creo que un buen ejemplo acá es lo que ocurre en varias ciudades de Colombia, por ejemplo, en Manizales está el Parque del Agua, entrando en el Parque Olaya, ¿cierto? Allá hay un tema como de tributo al agua, como que no solamente ahí, pues está estas fuentes que hay en Salamina, que están fundadores, como que en Colombia hay una cultura de... ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? Sí, perfecto. Me dice que es que estoy pausado. Ah, bueno. No. Entonces, claro, como que hay una cantidad de situaciones sociales, pero sociales de compartir a nivel individual, de espacios, de lugares. Entonces uno puede colocar, por ejemplo, no tanto una huella hídrica, sino a nivel social, uno puede colocar algo de valor o algo de reconocimiento al lugar o al territorio, ¿cierto? El lugar que vivo, por ejemplo, Manizales, es rica en agua. Territorio. Pero insisto, esos son territorio. Pero insisto, estas son observaciones mías como diseñador, pero ¿qué es lo que dirían los actores, cierto? Eso sería como lo ideal de escuchar. Y en la medida que ellos van diciendo, uno puede irlo colocando o uno puede incentivar a que hablen en cada área particular. A nivel, luego vienen esos niveles como, bueno, hay en diseño hay algo que se llama meta-design o meta-diseño y tiene que ver con que hay unas realizaciones personales, que es lo que ocurre inmediatamente en mi contexto o donde yo esté, por ejemplo, en mi barrio, en mi ciudad, cuando yo voy a San Andrés, que considero que San Andrés es de Colombia y me siento como parte de mi casa. Entonces, claro, hay unos niveles individuales o de valores individuales que solventar, pero también hay unos niveles de servicio que yo debo mantener a nivel organizacional o ecosistémico. Por ejemplo, yo sé que pagar el agua o impuestos de agua, por ejemplo, el alcantarillado, no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia al de enseguida, a mi vecino, a mi comunidad. Entonces empieza a entender que el sistema va más allá de esta persona y sus objetos que lo rodean y que empieza a existir en lo que comparte con esas otras comunidades o esas otras sociedades vecinas, hasta llegar a un nivel pues mucho mayor, ¿cierto? Como el nivel social. Yo creo que uno de los más importantes a nivel ecológico es poder afrontar el cambio climático. Entonces, la pregunta detonante que sirve para todo es, ¿qué te gustaría que se lograra cuando uno le dice al actor, ¿no? ¿A ti qué te gustaría que se lograra en cuanto al agua? Entonces, uno puede dejarlo hablar o uno puede hacerle el recorrido por cada escenario. Yo les voy a mostrar acá otro ejemplo de eso, pues no de la plantilla, pero sí cómo se resolvió la plantilla en otra visualización. Aquí, stakeholder map. Cómo las personas, cuando se hizo el estudio, estas son varias aplicaciones en varios momentos. Entonces, esto es más o menos lo que dicen las personas. Bueno, acá están los stickers, ¿cierto? Está en inglés, pero pues les puedo traducir rápidamente. Por ejemplo, la pregunta era, ¿qué te gustaría que se lograra? En este caso, muchas personas, además de decir que les gustaría que se lograra, también estaban diciendo qué es lo que ellos hacían. Por ejemplo, acá esta persona dice que ellos cocinan el agua, la hierven para que, no importa pues de dónde venga, pues la toman de afuera, donde sea, la hierven, y en ese caso pues no están gastando siempre agua potable que viene del grifo, sino que pues, es una manera como de ahorrar agua, porque saben que la que hirvieron es la que se pueden tomar, la que pueden cocinar, etc. Entonces hay un límite en la cantidad, y eso se ve reflejado, pues lo que iban diciendo cada uno de ellos, que son todos esos posits, todo lo que iban diciendo se va viendo reflejado en lo que les digo, a un nivel individual, a un nivel organizacional compartido o a un nivel ya social. Entonces uno puede detectar que se interconecta, o sea, uno como diseñador pudiera detectar que la gente le coloca muchísimo cuidado, por ejemplo, los grifos, a algunos, pocos, al tema de hervir el agua, otros prefieren simplemente comprarla. Entonces uno empieza a detectar cómo funciona a cada uno de estos niveles. Y eso es sumamente interesante. O es sumamente, más que interesante, pues le permite a uno sacar muchas ideas
para entender ese futuro deseado y diseñado. Este fue otro ejercicio donde podemos volver a ver lo mismo, la casa, el barrio y el nivel social. ¿Sí? Y ya pues planos más detallados, ya sería más o menos algo así, pues como ir directamente a la conversación que están detectando, volvemos a los grifos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante entonces o la conclusión es que tanto el futuro deseado como la información que yo pueda recuperar de las personas debe ser ojalá de ellos, ¿cierto? Eso es lo ideal. Luego de estas plantillas, cada plantilla se va acercando un poquito más a una propuesta más concreta de lo que habría que diseñar. Vendría esta que se llama estrategia de intervención. Es decir, llega el momento en que se va a ir a la comunidad con toda esa información que se ha podido recuperar y se va a ir específicamente a hacer intervención. Para ello, se le pide a las comunidades o a las personas que diligencien o que expliquen o que completen o que nos cuenten lo que consideran que es una meta. Por ejemplo, cuáles son los objetivos del sistema que se deben ser cambiados. Como ellos ya, los que han podido estar en las otras plantillas o en las otras discusiones, han podido entender que el problema del agua no es una cosa, sino muchísimas. Entonces, ellos pueden ir diciendo, no, pues para el tema de metas puede ser esto. Paradigmas que debemos cambiar en nuestra forma de pensar. ¿Cómo nos podemos nosotros autoorganizar? ¿Qué vamos a necesitar del gobierno? Que empiezan a pensar en su propio sistema. Y empiezan simplemente a declararlo y a colocarlo en esos espacios. Insisto, esta es la plantilla, pero pues el espacio puede ser simplemente, en lugar de un espacio físico en un papel, podemos separar 30 minutos en la mañana para hablar de cómo nos vamos a organizar nosotros en la comunidad para hacer una intervención. Entonces, es muy agradable saber que los puntos que se toman de la plantilla son realmente puntos que siempre están dispuestos a escuchar la comunidad. Es una escucha constante de la comunidad. Cada vez, insisto, lo que uno hace después de aplicar esta plantilla es en una hoja en blanco o en una pared o en un tablero o en sesiones orales, o incluso es muy bueno hacerlo, por ejemplo, ante una cámara, cuando uno les pide a ellos que hablen ante una cámara, porque ocurre el mismo fenómeno que cuando uno les pide que escriban, que tienen que replantear, incluso dice muchas veces, no, venga, corte, no lo dije como quería, y sucede mucho esto. En las experiencias que nos cuentan y que están reportadas también lo podrán ver en los links de la presentación, que las personas quieren hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando están hablando de la estrategia de intervención, cómo se pueden organizar, qué reglas deben seguir, cómo los puede apoyar el Estado, etcétera, etcétera, es una cosa, pero cuando dicen, bueno, vamos a intervenir, diseñe usted un modelo o de una idea para poder intervenir. Entonces, un ejemplo de lo que ya pasó acá es este. Esto pasó en el año pasado. Esto es un modelo de diseño de una persona hablando en términos de cultura, condiciones de vida digna para los creadores de cultura o de gestión cultural, garantizar acceso a los espacios formales. Entonces, cada persona o cada grupo de personas estaban mencionando su propio sistema o su propia idea. A mí me parece que la mejor idea es que tenga esto. Y otro grupo, ¿cierto? Lo estaba haciendo en otra hoja o en otro espacio. Y, no, nosotros preferimos que sea como que se fueron como por el lado económico. Entonces, claro, ¿no? Ingreso mínimo vital para los artistas, creadores. Empiezan a pensar no en una única idea, como que es que el gobierno tiene que sacar 1 millón de pesos mensuales y ya, sino que más bien empiezan a sacar múltiples ideas. Entonces, esta plantilla es muy bonita, pues, porque realmente es cero guías. Es después de un recorrido sistémico, las personas ya están sensibilizadas en comprensión sistémica, o al menos implícitamente reconocen ello, y empiezan a sacar sus ideas en esa misma situación sistémica, es decir, con nodos, con interrelaciones, con interdependencias, con interconexiones. Eso indica que están reconociendo otras cosas. Y así sucesivamente. Entonces, uno ¿qué dice al finalizar como diseñador? Pues, si las personas empiezan a asumir sus ideas y uno los vuelve a colocar a que las mencionen, por ejemplo, vamos a hacer una sesión de presentación de ideas. Entonces, ellos presentarán sus ideas y ellos van a detectar que los de aquí tienen la idea semejante, de pronto más madurada o de pronto menos madurada, pero también pueden detectar interrelaciones. Además de que en este ejercicio en particular hicimos algo muy,
pues no sé si está bien hecho, pero lo hicimos. Y fue votación. Y es que les dimos unos stickers que ustedes pueden ver acá y les decimos, por favor, cojan un sticker y pónganlo a las mejores intervenciones que ustedes consideren. Muchos votaron por sí mismos, pero en últimas hubo una estrategia que ganaba sobre la otra. ¿Por qué es bueno hacer esto y por qué no es bueno? Es bueno, o perdón, no es bueno porque puede uno perder motivación cuando las personas generan ideas y uno les dice, no, la idea que ganó es esta, ¿cierto? Ahí, pero es que nuestra idea también es buena. Eso puede suceder y de pronto no está bien entrar en hacer sentir mal a las personas, ¿cierto? Pues que no vuelven a participar de este tipo de actividad. Pero es bueno porque uno ya tiene una idea central en la cual trabajar, que también es sistémica, y no está borrando las otras. Las otras están allí para soportar en el caso que sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Y esta era nuestra última, o es la última de las plantillas. Es necesario cuando una de esa idea o todas las ideas en conjunto se piensan aplicar en diferentes escalas. Entonces, la idea principal, por ejemplo, no sé, en el agua es que, bueno, vamos a hacer una campaña para, al menos acá en Greco, que aborde la motivación, la información, el compartir y la educación. Y en esa campaña, pues la vamos a implementar. Primero vamos a hacer el modelo de cómo sería, lo hacemos de pronto aquí en un barrio, no con muchas casas, sino que nos ayude el gobierno un poquito, dando la información, de una buena información, que nos dejen diseñar o rediseñar su información. Les decimos a las nuevas escuelas que nos dejen participar para el modelo de educación. Bueno, y vamos pensando la estrategia. Y esa estrategia la implementamos y se llama incubación porque es una implementación como de prueba, donde estén los actores y los interesados participando. Ese modelo tendrá esas ciertas actividades que convienen, que son las que hacen que empiecen a desarrollarse. A eso se le llama incubación a nivel de usuario, porque uno va a unas pocas personas y ensaya ese modelo, esa idea. Después, con el paso del tiempo, esa idea puede conectarse con otras ideas previamente, como lo habíamos visto acá, con todas estas otras que fueron menos votadas o menos valoradas por los otros equipos. Y en la medida que se van conectando, uno puede buscar más soporte y en lugar de hablar de un barrio con unas pocas locaciones, uno puede hablar de todo el barrio en comparación con otro barrio o de toda una ciudad. Eso se conoce como modelo de intervención pues medio, que intenta conectar y ya conectar es más al individuo con las organizaciones. Entonces uno puede detectar el patrón y así es como funciona más o menos en los sistemas políticos o en los sistemas de decisión pues de grandes masas, de grandes comunidades y en muchos países. Entonces, hasta llegar a un nivel de que el modelo o la idea ha sido madurada de tal manera, desarrollada de tal manera, soportada con otras ideas y con siempre los interesados o los actores allí presentes, ¿cierto? Siempre, siempre con ellos allí presentes, para poder decir al final que hemos llegado a una escala de nivel social. Un ejemplo, cuando esto no funciona, es el ejemplo de las vacunas contra el COVID-19. Si ustedes miran, cuando nosotros tenemos modelos pequeños y lo hacemos un tránsito durante el tiempo, con sensibilización, donde la gente empieza a reconocer estos modelos, pues la aceptación es mucho más agradable y hay un tránsito pues, aceptado, agradable, como por ejemplo, no sé, el uso del avión para moverse de un país a otro país, que durante los tiempos se ha ido madurando el transporte aéreo. Pero el tema del COVID fue algo tan prematuro, tan apresurado, que la aceptación social, o sea, la escala social, la última escala, aceptar que esa vacuna que es correcta, que está bien hecha, que es complejo creerlo por el tiempo tan reducido que se tomó realizarse. Entonces podemos ver altas poblaciones que no se han vacunado. Entonces, eso es un ejemplo de fallo de este sistema, como que no se hace un recorrido adecuado. Y un ejemplo de éxito del sistema puede ser, por ejemplo, los modelos educativos de diferentes regiones o diferentes países. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia, un modelo educativo que nosotros creemos que el modelo educativo es bueno.
¿cierto? Y hemos podido transformarlo al diario y hemos podido hacerlo y lo llevamos a pequeñas escalas y a grandes escalas. Por ejemplo, la Universidad de Caldas ha ido a La Dorada, lo fue paulatinamente, o lo que hace el SENA, ¿no? El SENA, hay diferentes lugares con su forma de preparar a las personas como individuos para su contexto, ha permitido dar un valor de importancia como organización y por ende para la sociedad. Uno puede dar fe clara y fidedigna de que hay un tránsito en el tiempo adecuado, ¿cierto? Que hay una trayectoria que se puede seguir. Eso es lo que descubrió el Instituto Naman, este instituto. Les recuerdo que estas plantillas son totalmente gratuitas, las pueden usar, las pueden modificar, las pueden incluso dar retroalimentación. Por eso es que cuando se descargan en el link que yo les comparto, se les pide el correo. O sea, no se descargan, sino que se las envía el correo pensando que al cabo de unos 3 meses le mandan un correo diciendo cómo le ha ido con las plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante el poderlas usar o el poder comprender qué es lo que están ellos resaltando, que es importante para los diseñadores de innovación social, pues comprender. En la misma medida, yo lo recomendaba ayer. Bueno, este es el libro completo, pero pues lo que yo recomiendo es básicamente ver esos modelos de innovación social que, bueno, acá están registrados unos cuantos, pero que cada sociedad también tiene sus propios modelos, que son modelos que tienen que ver, por ejemplo, con los laboratorios de innovación social. Acá hay uno que se llama el Mean Lab Co-Creation Process del 2002. Entonces yo les mostraba esta página ayer, ¿cierto? Que les decía de los grupos de los modelos, y acá en el año 2002 en adelante, del 2002, es cuando se empiezan a generar estos modelos y empiezan no solamente el de diseño sistémico, sino modelos, como les digo, como de laboratorios sociales, a implementarse bueno, y a sacar el gran provecho de tener una conexión más directa con la sociedad. Finalmente, tratando de responder un poco el contexto de lo que ocurre en Europa, o no en Europa, porque pues no sabría yo en toda Europa, pero en parte de lo que conozco acá, en contraste con lo que ocurre en otras sociedades o en otras comunidades, respecto a la pregunta de John, que estará, bueno, quedará grabado para que la pueda ver después, es que en la comprensión del diseño sistémico no es necesariamente que el diseño sistémico sea una nueva carrera o una nueva programación, sino que naturalmente el diseño se convierte, lo voy a mostrar otra vez en la presentación para que la pueda recuperar John en su momento. El diseño se convierte en ese agente que ha servido para abordar a muchos tipos de problemas, pero que la comprensión del contexto en el que vive es el que le ha permitido realmente, está por aquí, en esta imagen, aquí está, de pronto yo estoy estorbando, pero lo que ocurre es que, claro, cuando vemos el diseño en los años 1900 hasta 1940, el diseño estaba solo, básicamente concentrado en aspectos de hacer artefactos, ¿no? Hacer cosas, objetos tangibles, el diseño industrial, ¿cierto? El diseño visual, estaba el diseñador intuitivo, por decirlo de alguna manera, o el diseñador tradicional o el diseño tradicional. Y lo que ocurre es que con el descubrimiento o el desarrollo, no sé más que descubrimiento, el desarrollo de aspectos como los sistemas, es cuando hay un primer cambio de la práctica del diseño. Entonces, eso ocurre, claro, generalmente en Europa, con el descubrimiento de los sistemas, pero conforme pasa en Europa también pasa en Estados Unidos. Es decir, es muy simultáneo la discusión de sistemas tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en un periodo de unos 30, casi 40 años, entre unos 30 y 33 años, ocurre el desarrollo, gracias a los sistemas, del desarrollo de la comprensión de los problemas complejos. Entonces, lo que antes se hacía como diseño industrial, diseño de producto, diseño gráfico, después, entre 1960, como pueden ver allí en pragmatismo, aparece el diseño racionalista, pero también el diseño de producto y servicio. Es decir, un diseño enfocado a atender problemas organizacionales, ¿cierto? O que empiezan a atender problemas organizacionales.
Y luego, esta publicación de Rittel y Weber en el 173 de problemas complejos le permiten al diseño ir mucho más allá. No es que el diseño se convierta en diseño para problemas complejos de Rittel y Weber, no. El diseño sigue siendo diseño, pero su tema de estudio esta vez pues, va a ser los problemas, o se usa mucho para los problemas complejos. Entonces aparecen el diseño de transformación organizacional o la gestión del diseño, aparece también el diseño como la interacción del diseño, que en los años 80 ya pues, con la computación simplemente se dispara, y, bueno, y conocemos esto como el diseño orientado por computador, el Human Centered Interaction. Bueno, estas disciplinas o esos enfoques del diseño más hacia la parte de software, tecnología, e ingeniería incluso. Luego aparece la sostenibilidad por esas discusiones que les mostraba en la presentación. Entonces, la sostenibilidad, claro, una discusión global, pero no incluye a todos los actores. Claro, cuando se dio las discusiones de sostenibilidad con el Club de Roma, no la discutíamos nosotros en Manizales particularmente, nosotros estábamos en otras discusiones, o no se discutía en el Amazonas, ¿cierto? Lo que discutía el Amazonas en los años 80 y 90 no era la discusión global acerca de la sostenibilidad. Sin embargo, lo que pase en la sostenibilidad a nivel global va a afectar la Amazonía o las discusiones de la Amazonía, pero se tomó mucho más tiempo. El cuento acá, o la conclusión acá es que, claro, los sistemas, los problemas complejos, la sostenibilidad y la innovación social fueron discusiones globales, que no incluyeron todos los actores. Y que en mi perspectiva, cuando yo hago diseño sistémico, yo evidentemente entiendo, o cuando me refiero al diseño sistémico, yo inmediatamente entiendo que no todo el mundo tiene que compartirlo, porque no son discusiones de todas las comunidades, son discusiones de unos cuantos. Entonces, acá el contexto europeo es un contexto europeo que ha tenido todas las discusiones de primera mano, ¿cierto? Las reuniones, por ejemplo, pues uno escucha Suiza, la palabra Suiza, claro, puede ser desde un país muy costoso, como un país neutro, como un país donde pues, hacen muchas conferencias y buenas relaciones intercontinentales, bueno, es decir, pero cuando uno ve Glasgow, por ejemplo, cuando uno escucha Reino Unido, uno dice que las cosas que pasan en estos países son discusiones donde de una u otra manera se discute el futuro de esas comunidades que ni siquiera están escuchando, ¿cierto? Entonces, hacer diseño sistémico acá implica reconocer el sistema en el que estoy desenvolviendo. Mientras que en Colombia, ayer lo decía Tisbita, ¿cómo hacer para que mi profesión, que me interesa lo social, pues no me sienta yo tan frustrado? ¿Cómo hacer para realmente participar más del diseño social cuando no hay ofertas de empleo para diseñadores sociales? Entonces, que afortunadamente queda acá grabado para responderle a Tisbita, es que naturalmente no es el terreno del mercadeo la discusión social, o no debería serlo. Pero hay empresas u organizaciones o fundaciones, por ejemplo, hay una en Bogotá, un consorcio de abogados, que se me escapa el nombre en este momento, y lo que hacen este consorcio de abogados, que tengo que recordar, es particularmente hacer estudios de campo y ofrecer asesoría legal a las personas que tienen problemas de territorio, de restitución de tierras, etcétera, etcétera. A la vez que están haciendo sensibilización en las comunidades, y esa sensibilización, claro, muchas veces va a través de la imagen, pero también va a través de la actividad con comunidades y con los actores. Entonces, nos podemos imaginar los abogados contratando personas como comunicadores sociales, otros economistas, abogados, contratando personas por medio de la ONG de ellos, para que hagan diferentes labores para conectar a los ciudadanos, pero no contratan diseñadores, porque no saben que los diseñadores tienen estas capacidades de comprender los sistemas sociales. Entonces, claro, si uno dice, no, si yo me voy a trabajar a Sancho BDO, pero a mí me gusta trabajar con la sociedad, pues uno diría, pues de pronto estoy en un lugar equivocado. Sancho BDO es una súper empresa que me va a potenciar muchísimo en hacer un diseño muy enfocado bueno, de pronto al mercadeo, a las alianzas que ellos tienen pues, relacionadas al mercadeo, a la publicidad, que es muy bueno. Pero, insisto,
si mi afinidad va hacia lo social, pues de pronto yo iría a estar buscando otras puertas, incluso abrirlas por primera vez. Tengo que acordarme de justicia se llama de justicia se llama este consorcio de abogados en Bogotá. En ese consorcio de justicia trabajó Paul Bromberg, el que fue pues, alcalde de Bogotá, profesor de la Nacional, que trabajó con Antanas Mocus. Y además de él, bueno, reciben muchísimos fondos de varias ONGs, pues muchísimos fondos son muchísimos fondos, y han sacado varias publicaciones donde dejan ver cómo es el trabajo con la comunidad. Eso es un terreno, por ejemplo, totalmente nuevo para el diseñador de profesión como nosotros, pues, que hemos estudiado diseño gráfico, visual, de producto, interactivo, bueno, o diseño, simplemente diseño. Entonces, claro, lo que estoy diciendo es que, tratando de responder al profe Joan, es eso, de que nosotros venimos de unas disciplinas que tienen un terreno muy ganado, muy claro, visualidad, producto, pero estamos entrando en otra era de problemas más complejos donde requerimos también atender esos problemas complejos o ayudar a los otros, en este caso abogados, economistas, trabajadores sociales, gestores culturales, gestores sociales, bueno, a desarrollar las actividades que tienen con la sociedad. De pronto esa respuesta pueda seguir, permitir discutiendo un poco más con John después en otros escenarios. ¿Qué opinan hasta el momento que fue? Esto no se puede, bueno, ¿algún comentario, alguna opinión? Sara, que nos cuente Sara su opinión. Pues no, yo diría que pues es una cosa que todavía estoy como procesando, pero me parece muy interesante para poder seguir investigando y eso, porque sí tengo claro una cosa y es que me gusta mucho esta línea del diseño. Entonces, seguiré procesando. Por supuesto que sí, Sara, muchas gracias. O sea que tenemos una potencial estudiante de la maestría. Si le gusta la investigación y si este es el área, entonces qué rico. Ayer el Sí, profe espero Walter, que algún día, por allá, algún día, también el doctorado. Claro, ¿no? Esa es la ventaja que tiene digamos, el programa de diseño visual, y es eso, que tiene los tres programas. Entonces, como coterminal puedes pasar a la maestría, ahorrarte casi un año y luego seguir al doctorado y, mejor dicho, es completo el estudio. ayer el profe Walter decía precisamente que Sara es pues una estudiante que él destaca, y yo también lo decía, pues lo respaldo. Sara está con nosotros en el semillero y Joana, y tenemos una cantidad de comunidad que está empezando a crecer, y bueno, y aprovecho para decir gracias también a la profe Lina, que siempre desde el primer día, lo dicho, aprovecho para hacerlo en el orden correcto. El interés que tenemos nosotros desde Manizales en investigar el diseño en múltiples cosas, sea gracias a que nuestros padres putativos nos han permitido y soportado de alguna manera tener estas exploraciones. Entonces nosotros hemos tenido tesis increíblemente raras, extrañas, pero lo mejor de todo es que son totalmente serias, argumentadas, rigurosas, algunas robustas, algunas delgadas, pero con un total soporte de la academia, más que la academia sí, es que no es la academia la que nos soporta, son las personas que allí se desenvuelven en Manizales. Entonces esto ha permitido que nosotros estemos también en vanguardia. Y gracias a ese soporte que nos dio la academia, que nos dieron los padres putativos en la academia, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer recorridos de artes, diseño, yo hice el taller de diseño, luego el pregrado, luego la maestría, luego pasé el doctorado, y sigo conectado de alguna manera, por ejemplo, con la Imagoteca, que me encanta, que pude leer la última versión de lo que se le presentó a Bienestar,
que yo me acuerdo que lo leímos con la profe Beatriz y la profe Liliana hace un año largo, hace casi 2 años, de lo que la Imagoteca es como espacio, además de repositorio, es un espacio donde venimos nosotros, contamos, compartimos y se mantiene activo esta cultura de seguir soportándonos los unos a los otros. Entonces, claro, está detrás el departamento de diseño visual con un tópico muy claro que es la visualidad, pero en últimas es infinito e ilimitado el soporte para ir más allá de la visualidad. Entonces, claro, y hay unas necesidades absurdas. O sea, es que no podemos seguir estudiando solamente algo cerrado cuando podemos estudiar muchas más cosas para abordar esas necesidades absurdas que tenemos. Entonces, lo que ocurría, por ejemplo, en San José, con toda la complejidad que implica el crecimiento de una ciudad, el desarrollo territorial, el desarrollo, la implementación de planes de ordenamiento y todo eso, el diseño con nuestros representantes y profesores han estado allí pendientes. El caso, por ejemplo, de Carolina, el caso, por ejemplo, de la profe Adriana, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros estamos en muchos lados y qué bueno, Sara, que puedas juiciosamente hacer tu pregrado, disfrutártelo y a la misma vez que puedas preguntarte. Esto no es un llamado a que todos tengan que volcarse a hacer cosas sociales, no, sino que lo contemples y qué chévere que en un futuro, por ejemplo, Juan Camilo, que es de nuestro semillero, que de pronto las has podido escuchar en algunos momentos, eh, decidan aportarle un poco a la sociedad y estudiarla desde el diseño. ¿Cierto? Es lo que está haciendo, tratando de hacer Juan Camilo, que está Sí, pues, en su porque fase de maestría. por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto de varios semilleros con Paula, con Carolina Salguero, con Margarita, que es sobre San José precisamente. Este proyecto Ah, salió de la tesis doctoral de Carolina y lleva muchísimos años en él. Entonces, lo que estamos haciendo ya en este momento es con un muchacho que se va a graduar este semestre, hacer unas animaciones. Entonces, nosotros le ayudamos con los cuadros a cuadros y él ya pues une y supongo que va a sustentar eso que sí, ha investigado desde a Metaterritorio, mediados. lo de metaterritorio, Sara. Sí, señora, lo de metaterritorio. hay un trabajo, Sara, que hizo el profe John, que, bueno, que lo hizo y que lo patrocinó también la Imagoteca, que me parecería muy chévere que en algún momento la Imagoteca pudiera compartirlo más. Y es que yo me acuerdo de la imagen de archivo, pero no el libro. Por ejemplo, bueno, lo que hizo John fue un libro que se llama Diseño y Enunciación, y es la imagen de la guerra. Eso es un libro que condensa muchos años de trabajo, pero lo que a mí me parece más impresionante es saber que la Imagoteca tiene el repositorio de esas imágenes, ¿cierto? No sé si lo recuerdo. Entonces, por ejemplo, nosotros poder ver esto y poder entenderlo, porque claro, desde la visualidad está ya otra vez presente, pero lo diría cómo se comprende esos escenarios con estas nuevas cosas que estamos aprendiendo, que estamos escuchando, como el diseño sistémico, como la innovación social, ¿cierto? Como los problemas complejos. Uno ve, por ejemplo, que Lina, te graduaste de la maestría de gestión cultural, gestión social, gestión Gestión del cultural, talento humano, un talento humano. gestión del talento humano. Claro, como por ejemplo Lina nos puede traer. Yo me inscribiría, pues obviamente no puedo 2 días, pero me inscribiría para escuchar a Lina en una conferencia de la Imagoteca que nos contara la perspectiva social desde claro, como diseñadora visual que va a otro escenario, hace otras capacitaciones y bien nos trae este conocimiento que nos permita seguir creciendo. En todo caso, son temas que sí o sí tenemos que abordar de algún momento, pues en algún momento, o apoyarlos, como dice Sara. Y bueno, ese es como el recuento. La presentación la dispondré, la compartiré con Lina para que Lina Claro que sí. nos las haga llegar a las personas que se inscribieron. Así no hayan asistido al curso, me parece chévere que Le puedan puedan tener. acceder. No sé si Sara podría encender la cámara. Ay, yo no tomamos Pues foto tengo con cada una. problemas, pero voy a intentar porque hace poquito salió como una actualización y no sé qué pasó. Espera a ver, espérame un minuto, yo hago una cosa acá.
buena la sugerencia de John Wilson. Para el año entrante, Lina, invitamos a John Sí, nos cuente sobre y el John libro. Wilson ha estado muy activo. Claro, qué rico. Sí, Claro. no, es una pena pues que hoy tengamos tan poquitos participantes. Está bien, a mí me parece Pero los perfecto. tienen. Ah, Rosa, Tenemos a Sara. lo Ya, logramos. sino que es que me toca ir a configuraciones, quitar una cosa, poner otra para poder que funcione. Porque así de la nada no funciona y no sé por qué. Mm, Que si quieren podemos dejar de grabar para mencionar otras cosas, aprovechando el tiempo. Y decirles muchas gracias, que gracias y hasta luego. El- Se congeló. no, sigo grabando. Ah, paramos la grabación. Sí, pues ya.